como iglesia, porque siempre podemos llegar y puede haber un mensaje de esperanza para su iglesia Sinaí de Coyoacán. Me gustaría compartirles un mensaje, un devocional muy corto, titulado Un plan para la eternidad. Pedro escribe una carta muy especial a unos hermanos que estaban dispersos, y unos versículos de su primer capítulo dicen así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Alguna vez cuando estaba en la escuela, nos comentaba un profesor de mercadotecnia sobre los planes de algunas empresas en el siglo antepasado y su visión de tener cierta permanencia en el ramo. Algunas eran precursoras, y nos decía el profesor en esa clase que las empresas habían hecho planes de 100 y 200 años. Inmediatamente pensé, pues, ¿quién va a durar tanto tiempo? Y las personas que estaban ahí en el aula también pensaron lo mismo. Pues ¿por qué habría una empresa de hacer planes a 100 y 200 años si no van a vivir? La respuesta del profesor fue muy sencilla. Número 1, fue para dejar un legado estable a sus familias. Número 2, a nadie le gusta emprender un trabajo y no ser reconocido. Casi todos, en su mayoría, hicimos una mueca de desdén. Sin embargo, la clase siguió y, para sorpresa de muchos, nos dijo unos datos bastante interesantes. Comenzó diciendo: hay empresas que tuvieron una franca osadía en el siglo antepasado para planear precisamente durar más de 100 años. Una de ellas es General Electric. Esta empresa tiene 128 años. Coca-Cola tiene 128 años. J.M. Smoker, no sé si les gustan las mermeladas, pero es una empresa que se dedica a hacer mermeladas. Tiene 117 años. Otra empresa es UPS, que se dedica a la mensajería, tiene 107 años. Y una empresa más, Nikon, tiene 103 años. Dichas compañías crearon una mentalidad, más que mentalidad, es una filosofía que inculcaron en sus empleados para que trabajaran y desarrollaran ese trabajo para que perdurara bastante tiempo. Sin embargo, para sorpresa de nosotros como alumnos, no quedaba ahí la clase. Nos dijo que había empresas que tenían más de 1000 años de fundadas. Pues nosotros nos admiramos todavía más y nos dijo: la mayoría de estas empresas están en Asia, pero hay 4 en particular que me gustaría comentarles. Estas 4 empresas están en Japón. Una de ellas se fundó en el año 578, después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es una constructora. Hay otras 3 empresas que eran posadas. Estas se fundaron en el año 705, en el año 717 y en el año 718. Hoy en día son hoteles. Uno de ellos muy famoso en Japón. Si uno hace las cuentas, uno puede llegar a ver que una empresa tiene 1315 años, otra 1303 y otra 1302 años de formadas. La pregunta es: ¿qué hicieron estas empresas para perdurar? Muchas tuvieron que cambiar o adaptar su giro para poder seguir. Un ejemplo es Samsung. Esta empresa vendía pescado seco y fruta. Hoy hace tecnología. IBM fabricaba armas en la Segunda Guerra Mundial. Nokia, que hoy también se dedica al giro fotográfico, hacía papel higiénico. La enseñanza mercantil que nos dejó el maestro recae simplemente: si se quiere sobrevivir, es necesario cambiar, es necesario adaptarse o bien ofrecer un buen servicio. Cuando leemos Pedro, hermanos, cuando leemos esa epístola tan maravillosa que escribió Pedro en su primera carta, nos da un mensaje, y les da un mensaje a hermanos que estaban expatriados en Ponto, Galacia, Capadocia, Asiria y Bitinia, y les da este mensaje: que el Dios bendito y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Es decir,
La ventaja de aquellos que recibían, leían y escuchaban esta carta les confirmaba que tenían esperanza. Pese a que no estaban en su patria, pese a que no estaban en su ciudad, pese a que no estaban en su casa, incluso pese a que habían perdido familias. Tiene esperanza ahí en donde está. Tiene esperanza en su casa. Tiene esperanza no solo al estar solo y abandonado. ¿Por qué tenemos esperanza? Porque esa esperanza, les decía Pedro, se personifica en Jesús. Y Jesús, hermanos, no es como un médico que depende de un diagnóstico, de un buen diagnóstico para curar. No depende de las medicinas para poder curar a una persona. Simplemente el Señor nos toma porque tiene el poder para sanar tanto una enfermedad como el alma misma. Entonces, amados hermanos, la esperanza que les decía Pedro es precisamente está en una persona y es Jesús. Ahora bien, esta esperanza no nada más iba enfocada a una mejora, sino también dice la palabra de Dios que iba enfocada a una esperanza de vida. Y aquí es donde empiezan las buenas noticias todavía más, hermanos, porque dice el versículo, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. El apóstol explica los detalles de una manera maravillosa. Se trata de una herencia, es decir, algo que no esperábamos, algo que no merecíamos a lo mejor, algo que simplemente no pedimos, se nos da. Es una dádiva. Esa dádiva, hermanos, se da de buena voluntad, pero tiene 4 características, según lo que nos dice Pedro. Nos dice que es incorruptible, que es incontaminable, que es inmarcesible y es reservada. Yo nada más quiero hablarles de una. Desde luego los 4 son importantes, estos 4 atributos, pero quisiera hablarles de una nada más, inmarcesible. Es decir, hermanos, que no se marchita. Es decir, que no se seca, que no se cae, que no pierde la fortaleza, que no pierde su vigor, que se mantiene exactamente igual, pese al medio ambiente, al ciclo de vida que todo tiene. Eso, hermanos, no obstruye que sea inmarcesible. Y esto es verdaderamente asombroso, porque las situaciones por las que pasamos como personas, muchas de ellas son incontrolables, muchas de ellas dependemos de las personas, del ambiente, de las fuerzas, pero en el caso de nosotros, como iglesia, hermanos, dependemos de Dios. Y esa dependencia, y ese mensaje, y esa vida que tenemos en la Escritura simplemente es inmarchitable. Hermanos, en resumen, la esperanza que tenemos, la esperanza de vida que tenemos, tiene que ver con el Evangelio. Este Evangelio que dice Pedro tiene un mensaje que ha trascendido a más de 2000 años. Y si nos vamos un poco más allá, tendríamos que ir hasta el Edén, en ese huerto en donde el Señor le prometió a Satanás que iba a aplastar su cabeza. Desde ahí empezó el Evangelio, hermanos. Entonces estamos hablando de una empresa espiritual que tiene al menos 6000 años. Y no acaba ahí, sino no se marchita, va a ser por la eternidad. Eso, hermanos, es una garantía para usted y para mí. Y el segundo, hermanos, que ese Evangelio es aplicable a nuestra vida. Este Evangelio que predicó Pedro a estas iglesias esparcidas, a estas personas que estaban esparcidas, es el mismo mensaje que usted está recibiendo en este momento, que no se marchita, que no va a pasar y que es vivo y es eficaz. Hermano, pese a las circunstancias, siempre hay esperanza para un cristiano. Puede haber muy malas noticias alrededor nuestro, pero el mensaje es inmarcesible, hermanos. Simplemente es contundente y va a lo profundo de nuestro corazón. Siempre. Que el Señor nos bendiga ahora y que mantenga Sinaí, hermanos, en su mano, como siempre lo ha hecho. Tenemos mensaje, tenemos palabra, recurra a ella. Recurra y no deja de leer la Biblia.